El presidente ruso, Vladimir Putin, le dijo a la canciller alemana, Angela Merkel, en una conversación telefónica, que Rusia es libre de mover sus fuerzas armadas por todo el país, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Se informó que Merkel había llamado a Putin a no acumular fuerzas militares cerca de las fronteras con Ucrania. El presidente dio una aclaración. Es la misma que hemos reiterado muchas veces. Pero sobre todo es que somos absolutamente libres de mover nuestras fuerzas armadas, y cualquier unidad en el territorio ruso a nuestra discreción, dijo Peskov al comentar la conversación de los líderes. Peskov afirmó también, en alusión a las declaraciones de la Casa Blanca, que Rusia no debería explicar los parámetros de las agrupaciones en el territorio ruso. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró el jueves 8, que Rusia tiene más tropas en la frontera con Ucrania que en cualquier otro momento desde 2014. En general, probablemente no valga la pena explicarle a alguien los parámetros exactos de nuestros grupos que están en nuestro territorio. Rusia no ha amenazado ni amenaza a ningún país, sin embargo, Rusia es libre de tomar cualquier medida para garantizar sus intereses legítimos y su seguridad, indicó Peskov. Señaló que las medidas que toma Moscú se deben a la creciente tensión en el sureste de Ucrania. La escalada de la tensión en el sureste de Ucrania determina las medidas que está tomando Rusia para garantizar su seguridad, agregó Peskov. A su vez, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, declaró que Francia y Alemania son incapaces de influir en Kiev para que cumpla sus compromisos en el marco de los acuerdos de Minsk. En una declaración conjunta emitida la semana pasada, Francia y Alemania expresaron su preocupación por la escalada de la situación en Donbass, ratificaron su compromiso de alcanzar el pleno cumplimiento de los acuerdos de Minsk por las partes del conflicto, y afirmaron que siguen de cerca la situación, sobre todo los desplazamientos de las tropas rusas. Quiero constatar que declaraciones similares muestran la incapacidad de influir sobre Kiev, que debe cumplir lo que había suscrito, y lo que había sido aprobado en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo Zakharova en una rueda de prensa. La diplomática comentó además que seguir los desplazamientos de las tropas de Rusia por su propio territorio no tiene ningún sentido para Occidente, pues, indicó, cada país despliega sus fuerzas militares de acuerdo con su estrategia. Así que París y Berlín deberían concentrarse, no en seguir los desplazamientos de las tropas rusas por el territorio ruso, sino en monitorear el incumplimiento de Kiev, de sus compromisos. Habríamos evitado muchos problemas, opinó. Además, Zakharova agregó que las autoridades de Ucrania apuestan por una solución militar al conflicto en Donbass, atizan la histeria por la mítica amenaza rusa, y concentran fuerzas en la línea de contacto. La situación en Donbass sigue complicada, con tendencia a empeorar a causa de los ánimos beligerantes de Kiev, que aún alimenta la ilusión de resolver por la fuerza el conflicto en el suroeste del país, dijo la portavoz. A finales de marzo, Kiev acusó a las autoproclamadas repúblicas de la escalada del conflicto. Por su parte, Donetsk y Lugansk acusan a Kiev e insisten en que sus milicianos solo responden a las provocaciones de las fuerzas ucranianas. La prensa ucraniana atiza la histeria de la mítica amenaza rusa, de los planes de Moscú de atacar mañana mismo a Ucrania. Y todo esto en gran parte sucede por iniciativa de los supervisores occidentales de Kiev y hasta con su apoyo abierto, denunció Zakharova. La situación en Donbass se volvió tensa en los últimos días. Kiev informó de varias bajas en su ejército y las milicias de Donbass también denuncian infracciones del armisticio. Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Occidente quiere una Ucrania desmembrada. Ingreso de Ucrania a la OTAN. Es lo único que puede liquidar el conflicto entre Kiev y el Donbass, según el presidente Volodymyr Zelensky. Una afirmación que abre suspicacias sobre el método que se emplearía para ello, toda vez que tras recibir el apoyo de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, Kiev rompió el alto al fuego y lanzó ataques furibundos. La pócima Zelensky.
poca imaginación, o desvergüenza sin más. Entre esas aguas navegan beligerantes las autoridades de Kiev, al influjo del viento que le soplan Estados Unidos, la OTAN, y otros países occidentales. Tras una sucesión de hechos, Biden juró inquebrantable apoyo a Zelensky, tras lo cual Kiev lanzó un ataque contra Donbass que produjo hechos lamentables, algo que no condenó la UE, sino que más bien se quejó de que Rusia estaba moviendo tropas dentro de su propio territorio por entender que representa una amenaza, cuando Moscú está todo el tiempo llamando al diálogo y a respetar los acuerdos de Minsk, de los cuales Ucrania quiere salir. Aparece Zelensky con una fórmula mágica. Sin gritar eureka. El presidente ucraniano afirmó que la única manera de que se acabe el conflicto en Donbass le hace que Kiev cumpla con los acuerdos de Minsk y cese los ataques es que Ucrania ingrese a la OTAN. El plan de acción para la membresía de Ucrania en la Alianza Atlántica será una señal real para Rusia, dijo desafiante. Para completar el cuadro, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, va y tuitea: llamé al presidente Zelensky para expresarle una seria preocupación por la actividad militar de Rusia en el territorio de Ucrania y en sus cercanías, así como por las infracciones del cese del fuego. Como dice el refrán, hay que tener mucho cuajo para hacer una declaración de esa calaña, solo un par de días después de que Kiev vulnerara el alto al fuego en sus ataques al Donbass. Esto demuestra que se está desvelando por fin la realidad de Ucrania. El Maidán y los conflictos que surgieron a partir de esta llamada revolución, al final era el interés de la comunidad internacional de atraer a Ucrania a la OTAN y a las estructuras supranacionales euroatlánticas, explica al respecto el doctor en sociología e historiador Sergio Fernández Riquelme. Nada de la independencia, nada de mejora de las condiciones de vida de los ucranianos, sino simplemente geopolítica, abunda el analista. Desde Moscú, y más templado, se le escuchó decir al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que la adhesión de Ucrania a la OTAN agravaría los problemas internos de ese país. Mientras, el canciller ruso, Sergei Lavrov, se expresó con más contundencia. Kiev ha pasado de criticar el marco político para resolver la crisis en Donbass, a amenazas de una acción militar y, espero que las capitales europeas exijan que el presidente, Volodymyr Zelensky implemente los acuerdos de Minsk. A la comunidad internacional parece que no le interesa una Ucrania neutral como era hasta este momento, una Ucrania con buenas relaciones, tanto con Bielorrusia como con Rusia, sino que quiere a una Ucrania prácticamente desmembrada, empobrecida, que sea un aliado o un vasallo de la comunidad internacional, sentencia Fernández Riquelme. En este contexto en que Occidente no cesa sus provocaciones contra Rusia, le planta bases militares, armamentos de todo tipo, cazas y buques de combate alrededor de su territorio en un vano intento de poner a Rusia de rodillas, y de ganar influencia militar en la región, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, anuncia reformas de gran envergadura de sus fuerzas armadas, en estrecha cooperación con Rusia. Habría que haberle visto las caras a los líderes occidentales al recibir esta noticia. Un fuerte dolor de muelas les hubiera dolido menos. Washington está muy lejos, Bruselas está muy lejos, y a la hora de la verdad Armenia ha tenido que recurrir a Rusia para no perder totalmente Nagorno-Karabaj para poder sobrevivir a la ofensiva azerbaiyana. Y Ucrania tendría que darse cuenta también, de que la comunidad internacional da muy buenas palabras, pero a la hora de la verdad los que están muriendo en un combate absurdo son sus ciudadanos, concluye Sergio Fernández Riquelme. Moscú envía nota a Ucrania, con motivo de las sanciones impuestas contra una agencia federal rusa. Las sanciones que Kiev introdujo contra la Agencia Federal de Cooperación Internacional Humanitaria de Rusia, Rosotrudnichezhbo, contradicen el respectivo convenio bilateral, por lo que Rusia envió a Ucrania una nota exigiendo explicaciones, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, puso en vigor el 5 de abril la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, SMO, por sus siglas en ucraniano, sobre sanciones contra 10 compañías rusas, incluida Rosotrudnichezhbo.
Las sanciones en cuestión contradicen directamente el convenio vigente sobre la institución y funcionamiento de los centros de cultura e información, suscrito entre el gobierno de la Federación de Rusia y el Gabinete de Ministros de Ucrania el 27 de febrero de 1998, constató Zaharova y dijo que la Cancillería rusa envió a la Cancillería de Ucrania una nota pidiendo explicar la posición de Kiev. La diplomática subrayó que se trata de un paso inamistoso que hace imposible el funcionamiento normal de la representación de Rosotrudnichesvo en Ucrania y del Centro Ruso de Ciencia y Cultura en Kiev. El presidente de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, anunció el 4 de abril que los diputados debatirán con los dirigentes del Ministerio de Exteriores de Rusia y de Rosotrudnichesvo las medidas de apoyo a los compatriotas residentes en Ucrania en relación con las nuevas sanciones de Kiev. El legislador calificó como un acto sin precedentes la introducción de sanciones contra una institución que se dedica a desarrollar la cooperación humanitaria internacional. La nueva doctrina militar de Ucrania, aprobada el 25 de marzo por el presidente Volodymyr Zelensky, cataloga a Rusia como un adversario. Rusia sigue siendo un adversario militar para Ucrania, señala el texto. Los estrategas militares de Zelensky afirman que Moscú supuestamente amenaza la soberanía y la integridad territorial del país. Por su parte, el senador de Crimea Sergei Pskov dijo a la prensa que la nueva estrategia de seguridad militar de Ucrania está encaminada a aumentar las tensiones en las relaciones con Rusia, en lugar de mejorarlas. La estrategia militar de Ucrania busca agravar la situación en Donbass, empeorar las relaciones con Rusia, declaró Pskov. Aunque, en su opinión, cualquier estrategia de Kiev debería tener por objetivo hacer todo lo posible para mejorar las relaciones con Rusia. El senador subrayó que hasta que las autoridades de Kiev lo entiendan, Ucrania permanecerá en un conflicto permanente con Rusia, siendo una herramienta en manos de Occidente. Por el bien de la misma Ucrania, debe esforzarse al máximo posible para mejorar las relaciones con Rusia, afirmó. El diputado de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, de Crimea, Mikhail Sheremet, también cuestionó la nueva estrategia de Ucrania. Kiev no se ha dado cuenta hasta el momento que el desarrollo de Ucrania solo es posible en amistad y cooperación con Rusia, todas las estrategias, planes y directrices restantes son suicidas para el país y están dirigidas a su destrucción, indicó Sheremet a la prensa. En su opinión, Occidente necesita a Ucrania solo en calidad de un instrumento para debilitar a Rusia. En este contexto, el diputado lamentó que el gobierno actual de Kiev destruya deliberadamente los contactos seculares con Rusia, tratando de obtener el mayor beneficio de la cooperación con los patrones occidentales. Las relaciones entre los dos estados se deterioraron en 2014 tras la incorporación de la península de Crimea a Rusia en virtud de un referéndum en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción, y el estallido del conflicto en Donbass, en el sureste ucraniano, entre las fuerzas del gobierno de Kiev y las milicias que luchan por la autonomía de las provincias de Donetsk y Lugansk. Las dos regiones se proclamaron repúblicas populares en respuesta al golpe de Estado que se produjo en febrero de 2014 en el país. El gobierno de Ucrania acusa a Rusia de apoyar a las milicias, algo que desde Moscú han rechazado categóricamente. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 con la mediación de Rusia, Alemania y Francia, sentaron las bases para una solución política del conflicto entre el gobierno ucraniano y las milicias, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la provocación.